la charla. Bien, entonces, segundo tema a discutir es la hipoacusia. Como ya sabrán, de hipoacusia tenemos 3 tipos. Se puede clasificar según qué estaría comprometido. Si está comprometido otitis, el oído externo y el oído medio, hablamos de una hipoacusia de tipo conductiva. ¿Sí? Luego tenemos la hipoacusia de tipo perceptiva, donde estaría involucrada el oído interno y toda la vía auditiva subyacente, acompañante, y luego tenemos la hipoacusia mixta. Y a su vez, como vemos en esta, digamos, audiometría, vamos a ver los distintos grados. De 0 a 20 tenemos acá decibeles según en este caso vendría a ser los hertz, y el otro lado vendría a ser los decibeles. Entonces, de 0 a 20 decibeles es normal. Luego tenemos de 20 a 40, vendría a ser una hipoacusia leve. De 40 a 60, una hipoacusia moderada. De 60 a 80, una hipoacusia severa. Y de 80 en adelante, otros consideran 90, una hipoacusia tipo profunda. Y en estos casos vamos a ver siempre, como vemos en este caso, el moniato de Tato, en donde vamos a ver que todo lo que corresponde al oído derecho va a estar trazado con color rojo, y todo lo que sea oído izquierdo trazado color azul. Cuando hablamos de la vía aérea, siempre con un círculo el oído derecho y siempre con una cruz el oído izquierdo, y la vía ósea siempre va a estar hacia el corchete, digamos, hacia el lado derecho, y el izquierdo hacia el lado izquierdo. Entonces, dentro de las hipoacusias que queremos hablar, obviamente hay un montón y se podría hablar un montón de este tema. Vamos a hablar de lo que llamamos una urgencia, que es la hipoacusia súbita. Ahora, la hipoacusia súbita es aquel paciente que viene a la guardia y dice, de un segundo a otro dejé de escuchar, o presenta la sensación de oído tapado, o que también presenta un acúfeno asociado a un zumbido. Entonces, tenemos que evaluar al paciente y sería la pérdida brusca, repentina de la audición en menos de 3 días, en al menos 3 frecuencias consecutivas, igual o mayor a 30 decibeles. Entonces, como se ve en esta audiometría, las abscisas, en la abscisa las frecuencias, y en las ordenadas los decibeles de pérdida, vamos a poder ver en este caso que el paciente presenta una hipoacusia súbita del oído izquierdo, porque está en azul, y el oído derecho está perfecto. Vamos a ver que se generan en 3 frecuencias consecutivas, en la 2000, 3000 y 4000, también ahí a 6000 en adelante. Más de 30 decibeles, ya vemos acá, a partir de 20 sería leve, ya hay más de 3 decibeles, y siempre preguntar al paciente en cuánto tiempo presentó esto, ¿sí? Entonces, aquel paciente que presenta con estos síntomas, esta pérdida de un solo lado, con sensación de oído tapado, puede tener acúfenos presentes o no, puede tener vértigo asociado o no. Vamos a hacer una otoscopía. Aquellos pacientes con una otoscopía va a dar normal porque no presentan ningún tipo de alteración en el oído externo o medio. Entonces, vamos a hacer la prueba con diapasones. En este caso, tenemos
está muy bueno. ¿Qué onda con ustedes? Soy Andrés Neshu. Dos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente en la guardia, el Weber, que es colocar el diapasón de 512 Hz en lo que vendría a ser en la parte central. El vástago se lo coloca justo en la frente, en la línea media. También se lo puede colocar en los dientes, pero preferimos obviamente en la frente, ¿no? Entonces, cuando lo colocamos, vamos a pedir al paciente que nos diga hacia dónde siente la audición o la vibración. Siempre que tengamos una alteración en el oído medio, o tapado, o una otitis, o un tapón de cera, se va a ir hacia el lado donde presenta una hipoacusia de transmisión. Normal va a ser que la presenta en ambos lados o indiferente. Y luego tenemos, en el caso de la hipoacusia de percepción, como ocurre en la hipoacusia súbita, el Weber va a lateralizar al oído contralateral. ¿Sí? Es decir, si las sensaciones del oído izquierdo se va a ir hacia el lado derecho. Luego tenemos el examen que es el RINE. En este caso vamos a colocar el diapasón primero en la mastoides. Se le vamos a pedir que por favor nos digas hasta dónde es que siente, generalmente no escucha, y luego lo colocamos enfrente, paralelo al oído externo. En este caso el RINE va a estar negativo, es decir, no va a sentir de un lado, ese vendría a ser el lado ipsilateral, del lado que le estaría afectado. Entonces, a aquel paciente lo vamos a diagnosticar con una hipoacusia súbita y le vamos a pedir una audiometría que se va a ver como vimos en la diapositiva previa. ¿Cuáles son los factores pronósticos de aquella hipoacusia súbita? Bueno, según la gravedad de la pérdida, un tercio generalmente mejora, se recupera la audición. Un tercio sigue igual o mejora un poquito, y otro tercio puede ser que no mejore o no recupere la audición. Los factores pronósticos para esta recuperación, en general, depende de la gravedad de la pérdida, es decir, cuanto mayor sea la pérdida,
más va a tardar en recuperar. La curva audiométrica, cuanto mayor sea así es más, si tiene compromiso de las frecuencias agudas, tiene menor probabilidad de recuperar. Si tiene presencia de vértigo, va a tener mayor probabilidad de que no recupere, y a mayor edad, menos chance de recuperar la audición. Siempre tener en cuenta que en aquellos pacientes con Meniere, el compromiso de las frecuencias graves puede estar comprometida, y generalmente el paciente tiene hipoacusias fluctuantes, entonces tener en cuenta también el Meniere para mandar a un otorrinolaringólogo y de esa forma seguir los estudios acompañantes. Entonces, en estos pacientes sin ningún tipo de tratamiento, entre 30 y 65% experimentan recuperación parcial o total, y la mayoría de las recuperaciones aparecen dentro de las 2 primeras semanas de iniciado el cuadro. La etiología, la verdad es que es multifactorial. El 90% de los pacientes es idiopática, no se conoce la causa real. También otras causas pueden ser la causa infecciosa, por ejemplo, el herpes, parotiditis, rubiola, laberintitis, meningitis. De causa vascular, por ejemplo, siempre hay que preguntar si presenta una edad avanzada, hipertensión, diabetes, tabaquista o vasculopatías. De causa autoinmune también, por eso generalmente, según las nuevas guías, no hace falta pedir un laboratorio, completo control, pero algunos opinan que sí, otros que no, que es buena práctica para poder ver si hay alguna etiología subyacente a tener en cuenta. Y algo muy importante, ante cada paciente que presenta una hipoacusia súbita, se le tiene que pedir una resonancia, ya que tenemos que descartar una causa tumoral, un tumor de ángulo pontocerebeloso. En este caso, se pide una resonancia de cerebro y conducto auditivo interno, en especial en ángulo pontocerebeloso. Entonces, el tratamiento siempre se realiza, como la mayoría son de causas idiopáticas, el tratamiento es empírico. Le damos corticoterapia, en general meprednisona, por 10 días, 1 miligramo kilogramo día por 3 semanas en dosis decreciente. Control con un otorrino, la audiometría control, una vez de urgencia, la lleva al otorrino y se le va a pedir en ese caso la resonancia para descartar el origen tumoral. Hay otros tipos de tratamientos, obviamente algunos mejoran, otros no. Hay otras causas a tener en cuenta como la cámara hiperbárica o la estaminoterapia también. Así que doy por finalizada hipoacusia súbita y dejo a la doctora Cuenca para que continúe con otitis. Muchas gracias. Gracias, Steph. Bueno, un tema muy largo te tocó, una genia. Mi nombre es Belén y ahora vamos a seguir con el segundo objetivo que nos habíamos planteado hoy, que son las otitis, ¿sí? Las tratamos de englobar y vamos a hablar un poquito mejor. Los motivos de consulta dentro del otorrino en la práctica odontológica son bastante limitados, pero hay características típicas propias de cada patología que nos van a dar esta pista para el diagnóstico. Las podemos clasificar, depende la ubicación anatómica, es lo más frecuente. Acuérdense que el oído tiene 3 partes, el oído externo, hablamos de aquello que es el pabellón auricular y el conducto auditivo. El conducto auditivo podemos diferenciar, gracias Steph, 2 partes, que es los 2 tercios externos, que están formados por tejido cartilaginoso sobre piel con todos sus componentes. El tercio interno del conducto auditivo externo está formado ya por hueso y una fina capa de piel. El límite del oído externo va a ser la membrana timpánica en su capa más externa. Después tenemos oído medio, que es la segunda parte del oído, que está compuesta por la caja timpánica y las celdillas mastoides. En esta tiene como contenido la cadena osicular de los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, que van a ser encargados de transmitir las vibraciones hacia el oído interno, hacia la cóclea. Entonces, como dijimos, el oído medio tiene aquellos que son las celdillas mastoides, que van a ser como este hueso neumatizado encargado de la ventilación y oxigenación de este oído medio, y la trompa de Eustaquio, que va a ser quien tiene como responsabilidad la ecualización de las presiones en esta caja. Después tenemos oído interno, que en la parte de otitis nos va a exceder. Estas son 2 fotos de una otomicroscopía de oídos normales, ¿sí? Lo que se ve bien es en la primera foto la forma sinuosa de este conducto auditivo, y en la segunda foto podemos ver bien las características de esta membrana timpánica, que es bien transparente, ¿sí? Y nos permite ver las estructuras del oído medio por reflejo de la misma.
En este caso vemos perfectamente la impronta del mango del martillo con el humbo. Vemos que es bien transparente, el triángulo luminoso que también nos va a servir como reparo, y por su transparencia podemos ver acá el yunque, el estribo y parte de lo que es la ventana redonda en el oído medio. Entonces, para empezar, la idea va a ser clasificar las otitis por su ubicación anatómica, sumado después que vamos a ir desarrollando por su evolución también, en cuanto a los motivos de consultas frecuentes en la guardia que nos pueden ayudar. Sin duda el motivo de consulta más frecuente en otorrino es el cerumen, no importa la hora, siempre tenemos algún paciente, saber que esto no es una urgencia y nosotros lo que hacemos es el gol estándar para tratarlo, es la extracción en consultorio con otomicroscopio y aspiración, pero en el caso de no tenerla, solamente los especialistas pueden ir dando sin serum o gotas que sean cerumenolíticas para ir derritiendo este cerumen y ganar un poco de tiempo. Gracias. Entonces, ya entrando de por sí en el tema de las otitis, una de las otitis más frecuentes es la otitis externa aguda, no es más que la celulitis del conducto auditivo externo y del pabellón auricular. Es la que se describe, sí, casualmente como la otitis de pileta. Sabemos que igual las causas son varias. Todo aquello que nos produzca un traumatismo en el conducto auditivo externo nos puede llegar a dar una otitis externa, en este caso pueden ser las difusas, es decir, extracciones excesivas de cerumen, el uso de hisopos, el uso de audífonos, humedad del agua, ¿sí? O cuerpos extraños que también vemos en nuestro consultorio diario. En cuanto al diagnóstico, es puramente clínico. Vamos a verlo el paciente va a consultar por una otalgia severa que no se va a correlacionar con el buen estado que va a tener el paciente. Casi siempre es un 10 en 10. Asociado puede estar a hipoacusia, no es muy frecuente, pero sensación de oído lleno, molestias, prurito y otorrea, casualmente. Cuando yo lo voy a hacer el examen físico, el primer signo más que se describe en todos los libros y es bastante fidedigno es el signo del trago, que es la compresión del trago, que va a acentuar el dolor. Cuando yo le voy a hacer la otomicroscopía, como en esta foto que vemos acá, se va a ver un edema y un eritema difuso y generalizado del conducto auditivo externo, una membrana en buenas condiciones y secreción, como vemos acá, esta secreción un poco purulenta que puede llegar a tener, depende de la evolución. En cuanto al tratamiento, la primera línea es el tratamiento local, mucho más efectivo para que llegue a esta parte tan húmeda así del oído, con precaución. Cualquier gota que tenga ciprofloxacina, nosotros usamos estas casi siempre, pero cualquier gota que tenga corticoides con antibiótico nos va a ir bien, sumado a las medidas higiénico-dietarias de mucho control del agua. Este oído tiene que quedar seco y evitar cualquier humedad. En consultorio nosotros lo que le haríamos es una limpieza, así una toilette local, y en caso que tenga mucho edema, ponerle unas gasitas para que las gotas puedan tener mejor penetración, mejor acción de tratamiento. En cuanto a las otitis externas, también diferenciar, aunque tengan el mismo tratamiento, la otitis externa focal, que no es más que un forúnculo en el conducto auditivo externo, que vamos a tener que drenar y dar el mismo tratamiento de gotas y control. Otra patología del oído externo es la otitis externa aguda de tipo maligna, que es una misma evolución de esta patología, pero en aquellos pacientes que sean diabéticos o de edad avanzada. Tienen que tener estos factores de riesgo, ¿sí? Va a una mala compensación de sus patologías de base. Es una otitis externa, una celulitis, que se le va a sumar un proceso de osteomielitis del hueso temporal. En este caso, esto es fosa media, es base de cráneo, así que va a tener muchas complicaciones neurológicas, como pueden llegar a ser afecciones de los pares, afecciones de los pares. Importantísimo la internación y comenzar un tratamiento antibiótico empírico. Otro tipo de otitis externa, en este caso las anteriores eran bacterianas, es la otomicosis, que es una otitis externa por Aspergillus, lo más frecuente, donde tenemos una micosis en el conducto auditivo externo. Los síntomas van a ser muy similares a los de una otitis externa aguda, ¿sí? Difusa, sumado a algo muy característico que es el prurito. El prurito va a ser un motivo de consulta hasta más importante que el dolor, asociado también a una otorrea de una secreción también purulenta. Cuando vamos a hacer la otoscopía, vamos a ver como una otitis externa, este edema y eritema difuso asociado a este exudado algodonoso
típico de una micosis, y si ya veo las hifas, me va a hacer el diagnóstico de certeza. El tratamiento va a ser toilette local, ¿sí? Y un seguimiento muy de cerca para evitar la recurrencia. Bueno, vamos a pasar a las que son patologías del oído medio. En la primera es la otitis media aguda, la OMA, que no es más que un proceso inflamatorio muy frecuente, ¿sí? Es mucho más prevalente en niños por el desarrollo de esta trompa de Eustaquio. Tenemos factores de riesgo, específicamente en niños, y en adultos la prevalencia disminuye un montón. ¿Sí? La fisiopatología, como vemos en esta foto, en esta imagen, que sirve bastante como guía y como para entenderla, hay un bloqueo de la trompa de Eustaquio, hay una menor ventilación en este oído medio, una presión negativa, así que va a haber un daño inflamatorio de esta mucosa, se va a acumular secreciones porque no va a haber una buena ventilación, estas se acumulan, se van a colonizar y va a terminar en un proceso de supuración. ¿Sí? Los agentes etiológicos más frecuentes son todos agentes de la vía aérea superior, Moraxella catarrhalis, Strepto, Haemophilus, ¿sí? Que son los más frecuentes para encontrar. Sabemos que con los temas de vacunación en niños, porque esta patología es más frecuente en niños, fueron disminuyendo un montón. Cuando van a consultar, estos pacientes van a venir con otalgia y, a diferencia de los otros, tal vez la otalgia no va a ser lo más característico, sino esta hipoacusia, esta fullness, esta autoacusia, ¿sí? Muy marcada, y para tener en cuenta y hacer el diagnóstico voy a necesitar tener el antecedente de congestión de vías aéreas superiores, ¿sí? Es decir, que es un cuadro que se va a completar. El examen físico, voy a encontrar un buen estado general, sí, pero cuando le hago la otoscopía voy a ver esta foto. Acuérdense las anteriores, si esta membrana está completamente abombada, está como protruida hacia afuera, tiene hiperemia, está efusiva, y este color transparente se ve de un color blanquecino propio del contenido que tiene mucopurulento este conducto auditivo externo. En el caso de la evolución natural de esta patología, puede terminar con unas microperforaciones y puede haber otorrea también, como en las otras otitis externas, que se va a resolver sola. En ese momento que hay esa microperforación y hay otorrea, el dolor disminuye notablemente. Así que, como vemos, el diagnóstico también es clínico. En cuanto al tratamiento, la pata más importante va a ser un buen manejo del dolor, porque esta patología es molesta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esperar al menos entre 48 y 72 horas, sobre todo en los adultos, para luego comenzar el tratamiento antibiótico si esta tiene una regular evolución, porque sabemos que el antibiótico no va a acelerar el proceso de curación, sino que va a prevenir las complicaciones. Seguimos con la otitis media efusiva, ¿sí? Esto es una colección de líquido en el oído medio en ausencia de signos o síntomas de inflamación o de infección aguda, ¿sí? Es una patología más crónica, ¿sí? Ya entonces terminamos con las patologías agudas del oído medio, vamos a pasar con las crónicas, es decir, que tienen más tiempo de evolución. Esta, como dijimos, se va a autolimitar y no hay un tratamiento al momento que sea médico que sea efectivo, ¿sí? El diagnóstico puede ser solamente con la otoscopía, el paciente tal vez va a venir consultando por una hipoacusia, sensación de autofonía, sensación de que se abre o se destapa el oído, o asintomático que lo encontramos en el consultorio, ¿sí? Cuando yo le voy a hacer la otoscopía, voy a ver una membrana, acá tenemos otras fotos del examen físico, una membrana que va a ser mate, voy a perder a veces los relieves, fíjense en las de arriba, que está opaca, no se llega a ver bien los relieves y tiene como esta presión negativa, entonces está como empujada así, chupada, por decir, hacia atrás. En cambio, en las dos fotos, en las otras microscopías de abajo, lo que se ve bien es este nivel hidroaéreo con estas burbujas. En la otra foto ya vemos una leve hiperemia que también puede llegar a ser característica. Cuando yo estudie a este paciente voy a encontrar una hipoacusia de transmisión que es característica y otro estudio complementario que son las timpanometrías me va a terminar de hacer el diagnóstico con una curva plana. Importante, si a estos pacientes yo les llevo a hacer una tomografía que no está indicada, voy a ver una ocupación de densidad de partes blandas en todo lo que es el oído medio y mastoides, pero no va a haber signos de osteomiritis, entonces nos podemos quedar tranquilos de esta patología que es benigna. Como dijimos, no hay un tratamiento médico efectivo al momento. Nosotros solemos usar spray nasal por una cuestión de confort o mejoría de los síntomas, pero sabemos que son poco efectivos. El tratamiento quirúrgico, que es, como vemos acá en esta foto, que es una miringotomía, es una punción de la membrana con
aspiración de líquido y colocación de un tubo de ventilación, está reservada para aquellas patologías que son bilaterales o hipoacusias que tienen mayor tiempo de evolución, o sobre todo en niños cuando hay retrasos del lenguaje. Cuando hablamos de la otitis, ahora empezando otro tipo de otitis, siguiendo con las crónicas, la crónica simple es aquellas perforaciones timpánicas. Es más que una inflamación crónica de la mucosa del oído medio, donde puede haber periodos de actividad, como vemos, activos, como vemos en la foto que estoy marcando, y periodos de latencia o remisión. Son más frecuentes en países desarrollados. Hay una metaplasia. Esta mucosa del oído medio va a producir un moco más espeso y va a terminar como con menos ventilación, y por eso se va a generar esta presión negativa y después la perforación, ¿sí? O también puede ser de causas traumáticas que nosotros vemos, o posoperatorios. Cuando yo voy a hacer el examen físico, puedo llegar a ver la perforación en sus momentos de latencia. Hay mucho ruido. De latencia, que vemos solamente la perforación timpánica, que nos permite ver las estructuras del oído medio. Vean que hay distintas variedades, tamaños también. Y si la tengo en un periodo de actividad, va a ser característica la otorrea. Esta otorrea, a diferencia de las otitis externas, como estuvimos hablando, de la otitis media aguda, va a ser indolora, va a ser más permanente y va a ser de un moco más filante. No es tanto mucopurulenta. Cuando yo estudio a este paciente, va a tener una pérdida, una hipoacusia de tipo transmisión, ¿sí? Acuérdense que tal vez la membrana no forma mucho parte en la pérdida auditiva, pero la alteración de la cadena osicular y la transmisión de la onda sonora va a ser lo que nos vaya a hacer pérdida de los graves, sobre todo. Tomografía a este paciente no hay que hacerla, salvo en el caso que sea de tipo prequirúrgica, y como tratamiento va a ser evitar las medidas higiénico-dietéticas en cuanto al agua, mantener este oído seco, y cuando tengo estos periodos activos, las gotas que nosotros recomendamos son ofloxacina, porque generan menos irritación de la mucosa del oído medio, y en el caso que sea indicado, se le va a terminar ofreciendo un tratamiento quirúrgico. Bueno, ya nos queda la última otitis externa, es la última otitis media crónica, que es la de tipo colesteatomatosa. Esta es bastante infrecuente, pero es la de peor pronóstico en cuanto a las otitis medias crónicas, ¿sí? Se define como la presencia inadecuada de piel en oído medio. Es una tumoración benigna, pero esta piel va a tener la capacidad de erosión de estas estructuras. Como dijimos, es la menos frecuente, pero también la más desfavorable. En el diagnóstico o el examen físico va a ser muy característico una otorrea que, a diferencia de las anteriores, como vimos, cada otorrea y cada una tiene sus cosas propias. Esta otorrea va a ser tiene un olor fétido muy característico. El paciente también va a consultar por hipoacusia, que va a ser de tipo transmisión, y cuando yo le hago la otomicroscopía voy a ver costras, granulomas y retracciones mucho distintas a las que habíamos antes. Por la evolución y la desfavorable de esta patología, a veces pueden manifestarse estos pacientes ya con complicaciones. A esto sí voy a requerir hacer una tomografía y voy a ver una ocupación de densidad de partes blandas del oído medio, y hay osteólisis de estructuras del oído medio, y también puede haber invasión de estructuras vecinas con alteraciones anatómicas. El tratamiento para estas patologías en el momento agudo va a ser una toilette local, limpiar si hay secreciones, ¿sí? Dar corticoides y antibióticos por al menos 10 días, y posterior para tener un oído en las mejores condiciones para poder hacer un tratamiento quirúrgico con el objetivo de obtener un oído seco, libre de patología, que voy a poder controlar en consultorio debido a la recidiva a las características de recidiva de esta patología. Entonces, una vez finalizado el tema de otitis, que es bastante amplio, espero haber sido clara, acá les dejo un resumen y viene Agustina a contarles un poco de nariz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Belu, muy buenas las charlas de las chicas. Yo voy a hablar de epistaxis primero y después un poco de sinusitis aguda y crónica, un breve repaso. La idea principalmente de la charla de epistaxis es hablar un poco sobre el manejo en la guardia, de cómo recibir un paciente y cómo manejarlo.
de un paciente con epistaxis, que la definimos como el sangrado proveniente de las fosas nasales, que se puede manifestar por sangrado por las narinas o por fauces, si es una epistaxis posterior también. Es una patología que es más frecuente en niños menores de 10 años y luego en la tercera edad, principalmente, que generalmente alrededor del 85% más de las veces es de causa idiopática, aunque siempre hay que investigar otras causas como trastornos de la coagulación, pacientes anticoagulados que se encuentran fuera de rango, pacientes antiagregados, traumatismos, causas tumorales, vasculitis, causas granulomatosas, etc. Hay que interrogar siempre cuando llegue el paciente el antecedente de trauma y buscar datos que nos orienten hacia su origen anterior o posterior. Como vamos a ver más adelante, se clasifican en anterior y posterior, depende de la región de la nariz en la que se produce el sangrado. Las epistaxis anteriores van a manifestarse principalmente por sangrado por la narina. Las epistaxis posteriores van a tener mayor cantidad de sangrado por fauces y van a ser generalmente sangrados de mayor gravedad que pueden llegar a descompensar al paciente hemodinámicamente. Una práctica que realizamos mucho en otorrinolaringología es una fibroscopía o el estudio con endoscopías rígidas para la localización del sangrado, principalmente en los sangrados posteriores. No es algo que va a realizar un médico de atención primaria o en un servicio de clínica médica. Y lo otro que hay que valorar siempre cuando se recibe a un paciente por epistaxis es el estado hemodinámico del paciente, el color, su coloración, su lucidez, su control de signos vitales y todo el manejo hemodinámico. Luego de localizar el lugar de sangrado, vamos a tomar la decisión de tratamiento, que se va a dividir entre taponaje o tratamiento quirúrgico o coagulación química. Vamos a comenzar hablando de epistaxis anterior, que generalmente son cuadros banales que se autolimitan, presentan antecedentes de otros sangrados anteriores que se autolimitaron con compresión o torundas de algodón con agua oxigenada
que ponen los pacientes en sus casas, pero consultan luego de la repetición o de que alguno de los cuadros se perpetúa un poco más en el tiempo. Al recibirlo, lo que vamos a hacer va a ser colocar primero tópicas que hacemos con algodón o gasas con adrenalina, que colocamos con una pinza bayoneta para provocar vasoconstricción y así localizar el punto de sangrado, la región de sangrado, luego de controlarlo. Los sangrados anteriores generalmente se producen en el área del itleo o plexo de Kieselbach, que es un área en el septum, en la región anterior, donde se anastomosan muchas ramas terminales de las distintas arterias que vascularizan la fosa nasal, principalmente la labial superior y la etmoidal anterior y la arteria septal posterior, que llega con algunas ramas. Y una vez localizado el lugar de sangrado, vamos a tomar la decisión entre cauterizar si vemos un vaso sangrante o algún punto claro de estigma de sangrado que vemos que puede llegar a volver a sangrar. Se puede realizar una cauterización química con nitrato de plata o con una cauterización térmica con galvano cauterio, que bueno, nosotros tenemos en La Guardia, pero no es lo más común. Nosotros somos un centro monovalente de otorrino justo. Y en pacientes pediátricos generalmente no se trata de evitar la cauterización por la fragilidad del septum y el riesgo de una perforación, y se indica alguna crema con antibiótico y corticoide para disminuir la inflamación y así la vasodilatación que produce, y obviamente las medidas higiénico-dietéticas de que el niño no se esté tocando la nariz, que es lo que produce generalmente este tipo de sangrados. En cuanto a la epistaxis posterior, va a ser el sangrado de la región posterior de la fosa nasal, como dijimos anteriormente, principalmente de ramas de la arteria fenopalatina o de la etmoidal posterior o anterior, que la arteria fenopalatina es rama de la maxilar interna, rama de la carótida externa, y la arteria oftálmica va a ser rama de la carótida interna, y nos van a dar las epistaxis posteriores. Para el manejo inicial de estos pacientes va a ser el que hablamos anteriormente, y una vez que localicemos que la epistaxis es posterior, en caso de una guardia, lo que vamos a realizar es controlar el sangrado. Que tenemos varios tipos de taponajes para esto. El más común que hay en una guardia de clínica médica es con sonda Foley, que lo que se realiza es pasar una sonda Foley a través de la fosa nasal de la que objetivamos el sangrado. Se pasa a través de la coana, se insufla el balón con 10 a 15 centímetros de agua, se tracciona y luego con un ayudante realiza el taponaje anterior con gasa vaselinada, yendo desde el piso hacia el techo de la fosa nasal hasta rellenar toda la fosa nasal. Actualmente también contamos con otros taponajes un poco más modernos, que son más fáciles de colocar, menos molestos para el paciente y que son también más efectivos, como el Rapid Rhino, que es un tapón que va a estar cubierto de material hemostático y que se insufla también. Estas son las instrucciones de uso. Hay muchas guardias en las que ya existe porque es mucho más fácil de colocar que un taponaje con sonda Foley. Lo que hay que hacer es, este es el paquete como viene, hay que abrirlo. Parece una novedad, pero hay que sacar siempre esta vaina celeste que lo recubre, sumergirlo en agua por 30 segundos para hidratarlo y activar el material hemostático. Hay que colocarlo perpendicular a la piel, siguiendo el piso de la fosa nasal, hasta que la marca celeste esté por detrás de la nariz, es decir, pase toda la fosa nasal, y luego se comienza a insuflar gradualmente hasta controlar el sangrado sin pasar los 20 centímetros cúbicos de aire con una jeringa. Una vez que se controla el sangrado, se lo fija y generalmente se lo deja alrededor de 48 horas con analgésicos y antibióticos. Estos pacientes los internamos
Y para sacarlo, para retirar el taponaje, lo que hacemos es desinsuflarlo, dejarlo en posición con el tapón desinsuflado, hacemos que el paciente se movilice y demás para controlar que no tenga sangrado, y una vez que controlamos que el sangrado no está controlado y no volvió a presentar un sangrado después de desinsuflar el balón, se retira el taponaje y puede ser dado de alta. Este taponaje que vemos abajo y a la izquierda es otro también que es más fácil de usar y también sirve para epistaxis anteriores que no ceden con cauterizaciones en consultorio o con las tópicas con adrenalina, que se llama Merocel, que básicamente es un material que lo colocamos en la fosa nasal y al hidratarlo se infla y produce compresión del punto de sangrado, que también lo dejamos 48 horas o 72, depende el paciente. En pacientes antiagregados o anticoagulados a veces los dejamos más tiempo. Y ese taponaje lo bueno que tiene es que no necesita mantener al paciente internado. Acá tenemos una imagen más del RapidRhino y lo que decía anteriormente, que pareció novedad, pero hemos visto pacientes con el RapidRhino colocado con la vaina puesta todavía y que no cumple ninguna función. La otra alternativa que tenemos para las epistaxis posteriores es las cauterizaciones en quirófano, pero bueno, excede un poco el objetivo de esta charla, que tiene la ventaja de que el paciente puede egresar prácticamente en el mismo día, generalmente si se realiza una intervención quirúrgica para cauterizar principalmente la arteria efenopalatina, que es la que produce la mayoría de los sangrados, o también para casos en que no se puedan controlar con taponaje de este tipo. Por ejemplo, los sangrados del etmoidal anterior, que se producen posterior a algún traumatismo o en algunos sangrados postquirúrgicos. Y bueno, ahora a continuación voy a hablar un poco de rinosinusitis.